Amigos y hermanos de Capilla Fidelidad, el Señor me los bendiga. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido la primera carta a los Corintios, el capítulo 6. He titulado este devocional, El justo juicio glorifica a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos entenderla, amarla, atesorarla. Queremos vivirla, Señor. Transforma nuestros corazones. Háblanos de una manera clara, Señor, para que podamos glorificarte con cada pensamiento, acción y palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Recordemos que en el capítulo anterior Pablo estaba hablando de un caso de inmoralidad, de un hombre que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y Pablo no solamente juzga al agresor, sino que juzga a la iglesia. No solamente juzga al que estaba cometiendo el pecado, sino la iglesia que estaba tolerando el pecado, la iglesia carnal de Corinto. Y hace una primera pregunta en el versículo 6. Y estaremos viendo el bosquejo de la carta de este capítulo, del 1 al 8, el juicio de los justos, del 9 al 10, juicio para los injustos. El verso 11, la realidad del justo debería ser motivación para el injusto. El verso 12, una libertad sabia. 13 al 17, un paralelo de pensamientos. Y de los 18 al 20, razones para no vivir injustamente. La primera pregunta del versículo 1, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y usted podría leer, ¿qué? ¿Acaso el que juzga no es Dios? ¿Acaso el que juzga no es el juez de jueces que es nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, amigo y hermano, pero Él le ha dado a usted la responsabilidad de conocer su palabra, de conocer su voluntad, de vivir unido al Espíritu Santo para que usted pueda traer personas al Señor Jesucristo y a la manera como Él quiere que viva. Así que este juicio lo hace el Señor, pero nos da la autoridad, nos concede la posibilidad de juzgar. Y note las características. En el verso 1 dice que lo debemos hacer de una manera no humana. Dice que no lo debemos hacer de acuerdo al juicio de los injustos. No debemos hacerlo como lo hace el mundo hoy día, como lo hacen las autoridades hoy día, que lamentablemente han dejado a Dios. Hoy están legalizando lo que Dios llama pecado. Las leyes tienen un estándar tan bajo, están modificando los estándares del Señor, pero Dios sabe lo que es pecado y lo que no lo es, y nosotros deberíamos pensar de la misma manera que lo hace el Señor por medio de su palabra. En el versículo 2 hay otra pregunta. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Lo debemos hacer de una manera completa y con la integridad de la palabra. No unas cosas sí y otras cosas no. Si está fuera de la Biblia, debe ser corregida esa persona, corregida esa conducta, empezando por nosotros mismos. Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? El juicio del santo o del justo inicia en esta tierra, pero cuando lo haces a la manera de Dios, cuando lo haces por medio de la palabra del Señor y con mansedumbre y reverencia, que nos habla primera de Pedro 3:15, lo estás haciendo a la manera del cielo. Dice allí que incluso los ángeles hemos de juzgar. Allí en el trono, cuando estemos acompañando y viendo juzgar a nuestro Señor Jesucristo, será la misma palabra la que juzgue a los que han decidido no recibir al Señor Jesucristo o darle la espalda al arrepentimiento. Aquí también nos dice que la mansedumbre se refiere a hacerlo de una manera pacífica y humilde. Y también nos dice que la reverencia es teniendo esa conciencia de que Dios está allí escuchando lo que hacemos y viendo la motivación que hay en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Destruir al hermano? ¿Burlarnos del hermano? ¿Creernos mejor que el hermano? Claro que no. La motivación es el amor, porque queremos ver a ese hermano restaurado, apartado del pecado, no menospreciando lo que Cristo ya oró por ti y por mí, dándonos perdón de todos los pecados. De los versos 9 al 10, un juicio para los injustos. Y esto no tiene mucha explicación, simplemente vamos a leerlo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí solo quiero hacer mención de una cosa.
Hay pecados que son muy visibles, como el del homosexualismo o el feminismo, incluso los borrachos, incluso los ladrones o los maldicientes, pero ¿qué de la avaricia? A veces no es tan evidente ese pecado, a no ser que con sus palabras, sus acciones dejen ver lo que hay en su corazón. Pero para el Señor sí será muy evidente porque Él lee los pensamientos y pesa los corazones. No podemos engañarle. ¿Qué debemos hacer? El verso 11 nos lo dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando tú crees en Cristo Jesús, Él borra inmediatamente todos tus pecados. Él cargó en el madero, en la cruz del Calvario, tus pecados pasados, presentes y futuros, no siendo esto una carta abierta para seguir pecando. Pero la motivación de tu corazón es muy diferente. La manera como tú ves el pecado es muy diferente. Tú ya no te gozas con el pecado y ya no pasas desapercibido al pecar. Ya te duele tu corazón e inmediatamente buscas al Señor Jesucristo para pedirle perdón y confesar tu pecado y restaurar esa relación de amor con el Señor. Pero el injusto, no así, sigue practicando el pecado. Da la espalda a Cristo, no se arrepiente, no confiesa el pecado, sino que empieza a amar más el pecado en una rebeldía absoluta y consciente contra el Señor. Cuando uno se arrepiente verdaderamente es lavado, santificado y justificado, que la justificación traiga a aquellos que están practicando un pecado de manera activa hacia el arrepentimiento. O hay una libertad sabia a la que habla Pablo aquí en el verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo me dejaré dominar, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¡Qué gran motivación de Pablo! Pablo solamente quería ser controlado por el Espíritu Santo del Señor. Solamente quería tener esa relación con el Señor. Y él lo dijo, si no permanecéis en mí, apartados de mí, nada podéis hacer, pero si permanecéis en mí, daréis mucho fruto y fruto en abundancia. Esa dependencia de nuestro Señor. El verso 13 al 17, un paralelo de pensamientos. Mientras el mundo dice, o el que está apartado de Dios dice, en el verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, que no significa otra cosa que comida para el vientre y vientre para la comida. Aquel de que dice, comamos y bebamos porque mañana será otro día. ¿Por qué no una canita al aire? ¿Por qué no hacerlo si todo el mundo lo hace? Si vivimos en un país de machos. ¿Por qué no decimos lo que dice Diomedes, que tiene muchas mujeres, pero tú eres la reina? Mientras el mundo piensa eso, el Hijo de Dios santificado, que ha sido permeado por el Espíritu Santo, sabe que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo, como nos dice la parte B del verso 13. Mientras el mundo dice, hago lo que quiera con mi cuerpo, el Hijo de Dios sabe que el cuerpo es morada del Espíritu Santo y será reavivado por el poder del Espíritu Santo, mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, según nos dice el verso 14. Mientras el mundo puede llegar a decir, soy buen hombre, soy buen padre, soy bueno, soy buen servidor, trabajo mucho, sirvo en la obra, ¿por qué no ir hacia un pecado? El Hijo de Dios dice, mi cuerpo es miembro de Cristo y pertenece a Cristo. Mientras el mundo practica un pecado activamente, sea oculto o visible, sin tener ningún temor de Dios, el Hijo de Dios, nos dice el verso 17, tiene la conciencia y el pensamiento de que nuestro cuerpo está unido a Cristo, y no solamente en cuerpo, sino nuestro espíritu unido al de Él, representando a Cristo aquí en la tierra. Razones para no hacerlo, para no vivir injustamente. El verso 18 nos dice, el pecado de la fornicación es el único pecado que afecta no solamente nuestra relación con Dios, porque como hemos visto, no heredaremos el reino de los cielos, no estaremos en casa con Dios, sino que afecta nuestro cuerpo aquí en la tierra. No existe preservativo para el alma, para el espíritu y para el daño que trae una relación de estas, una relación ilícita. ¿Y qué decir de las enfermedades, que muchas veces son irreversibles? El cáncer, en la mujer el cáncer de cuello uterino, el cáncer de endometrio, laringe, garganta y muchos otros cánceres. ¿Qué decir del SIDA y la hepatitis? Enfermedades incurables. Afecta a nuestro cuerpo sin ninguna duda. Huid de la fornicación. Razones para no hacerlo. Versos 19. Porque el albedrío que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo es para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Razones para no hacerlo, porque hemos sido comprados por precio, y un precio muy alto para glorificar a nuestro buen Dios. Son razones poderosas para no vivir
injustamente. En el Salmos 82:2 el salmista decía: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Otra traducción dice: defendiendo a los malvados. Más bien, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Tremenda situación. Mientras el salmista hablaba de esta situación, nos estaba dando una radiografía de la iglesia de Corinto, quien no solamente tenía allí un fornicario, sino que había avalado y contemplado a ese fornicario. No le había reprendido para edificarlo y para llevarlo al arrepentimiento. Tuvo que venir Pablo a hacer todo lo que el Señor nos manda hacer. ¿Qué debemos hacer? Primero, recibir a Cristo Jesús en tu corazón, luego obedecer todo lo que nos ha mandado y nos manda a hacer juicio justo, basado en juicios humanos, con toda la palabra y no a medias, y un juicio celestial, siempre con la motivación correcta, edificar al hermano en amor, con mansedumbre y reverencia. No existe ninguna posibilidad de que el que esté practicando un pecado, el injusto, herede el reino de los cielos, según nos ha dicho Pablo acá. La realidad de que el justo ha sido lavado, santificado y justificado debe ser una motivación clara para que aquel que está practicando el pecado de una forma activa se arrepienta y vuelva a Cristo, se arrodille y pida perdón a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo es para el Señor. Nuestro cuerpo es para que opere el Espíritu Santo y su poder en nosotros. Nuestro cuerpo es miembro de Cristo y pertenece a Cristo, y nuestro cuerpo fue comprado con sacrificio alto, está unido a Cristo y es para el Señor. Razones para no vivir injustamente, porque el pecado de la fornicación no solamente nos separa de Dios, sino que atañe un daño a nuestro cuerpo. Porque el albedrío de nosotros fue hecho para que habite el Espíritu Santo en nosotros y tomar decisiones que glorifiquen al Señor. Y porque el sacrificio de Cristo, en realidad, fue compra nuestra, para pertenecemos a Cristo en alma, cuerpo y espíritu. Padre, gracias por lo que nos has hablado a través de este capítulo. Permítenos hacerlo una realidad en nuestras vidas, Señor. Primero nosotros, Padre mío, que la Biblia pueda cambiar nuestro corazón. Si hay alguna conducta, si hay algún pecado que estamos contemplando, si nuestra concupiscencia nos lleva hacia algún pecado, Señor, no lo permitas. Trae esos pensamientos por medio de tu palabra. Trae ese Espíritu Santo redarguyendo nuestro ser para que no los deslicemos. Y si lo hacemos inmediatamente, ir hacia ti, Señor. Y permítenos, Padre, decirle a las personas que no te están siguiendo, que no te están obedeciendo, que se arrepientan, Padre, haciendo un justo juicio basado en tu palabra, que no es otra cosa que el mismo juicio celestial, guiado por el Espíritu Santo, con el objeto de restaurar a esa persona y amarle y llevar una relación correcta contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Maravillosa semana para todos.